A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. Hoy vamos a tener como invitado al doctor Alejandro Segura, quien es especialista en endodoncia y nos va a contar un poco sobre las lesiones no cariosas. Estas son unas lesiones muy importantes en las patologías orales, ya que son lesiones que no están relacionadas con un proceso infeccioso de la caries. Pero para tener una información más ampliada, veamos qué tienes que contarnos el día de hoy. Bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor Alejandro. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, yo hoy vengo a hablarles un poquito acerca de las lesiones cervicales no cariosas o las famosas conocidas como, bueno, dentro de nuestros pacientes como los cuellos. Sí. Bueno, pero en realidad en la literatura se los define como la pérdida patológica de sustancia dental dura, es decir, del tejido dentario, que se piensa que es o se debe a la degradación por flexión o fatiga química del esmalte y la dentina, que son los tejidos que componen el diente, y con ello vamos a perderlos, pues, y que se vea este tipo de huecos en los cuellos dentales, ¿sí? Entonces, más o menos, este tipo de lesiones se caracterizan su apariencia. Bueno, van a estar situados en el cuello y pueden ir desde lesiones poco profundas en forma de disco hasta lesiones bastante amplias en forma de cono. Ya, lo interesante de este tipo de lesiones es que no van a estar asociadas a procesos bacterianos o procesos cariosos. ¿Sí? Además, la prevalencia de este tipo de lesiones tiene un rango bastante amplio. Va a estar entre un 5 y un 85% de la población, pero lo característico es que va a estar más presente en pacientes con edad avanzada. Esto se puede decir que se da porque, bueno, los pacientes que tienen edad avanzada han estado mucho más tiempo propensos a este tipo de factores etiológicos y es por ello que lo van a tener con mayor abundancia. Claro, ¿sí? Para clarificar un poco para nuestros televidentes, estas lesiones no cariosas son tan interesantes ya que normalmente estamos acostumbrados en boca a ver pacientes que tienen lesiones causadas por la caries, que es el proceso que hemos hablado ya antes de aquí, que se causa por el acumulamiento de placa en ciertas zonas, las bacterias actúan y es un proceso infeccioso a la final, involucrando estas bacterias. Como hay estas otras lesiones, llaman bastante la atención porque muchos pacientes pueden tener una higiene oral muy adecuada, pero van a haber diferentes factores que nos van a exacerbar el riesgo de tener esta enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen anorexia, ¿no? O bulimia, las que vomitan. Claro que por sí. Los ácidos, ¿no es cierto? Sí, por el ácido gástrico, exactamente. O muchas veces en los colegios cuando venden limón con sal. Estas son sustancias que pueden ser muy abrasivas, ¿no? Para el diente y también pueden generar este tipo de lesiones. Y también podemos encontrar en personas con mala mordida, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, en cuanto a los factores etiológicos de este tipo de lesiones, tenemos varios. Como tú nos decías, procesos erosivos o, bueno, ahora llamados de biocorrosión, que están más asociados a la dieta,
como tú nos decías, de limón, personas que tienen problemas de vómito, regurgitación. Sí, además hay otros factores como es la abrasión, la afracción y la atrición. Además que nosotros podemos encontrar entre los pacientes combinaciones de este tipo de etiologías. Sí, es muy difícil que nosotros encontremos solamente una de ellas en un diente. Podemos encontrar de entre 2 a 3 juntas. ¿Sí? Es por ello que el diagnóstico es bastante complejo en este tipo de lesiones. Ya, hablándote un poquito de la biocorrosión, que es el tema que nos decías antes, se lo define como una acción química, bioquímica o electroquímica que va a causar una degradación del tejido dental vivo. Sí, es por ello que nosotros vamos a perder esta sustancia dental dura que es el esmalte o la dentina. ¿Ya? Como nos mencionaste, las causas de este tipo de patologías van a estar asociadas tanto a factores intrínsecos como extrínsecos, especialmente a los ácidos. Los ácidos extrínsecos, como nos habías dicho, el consumo excesivo de limón, de zumos de frutas, como es de la naranja, además bebidas carbonatadas, el exceso de gaseosas, caramelos, ¿sí? Y también ácidos intrínsecos, como son es el ácido gástrico, el cual va a estar presente cuando un paciente tenga problemas de bulimia o tenga problemas de regurgitación, en el cual el ácido va a llegar hasta el tejido oral y va a empezar a provocar este tipo de erosiones, ¿sí? Correcto. Entonces, estas cavitaciones. En casa pudiéramos decir que es importante no tal vez dejar estos alimentos como el limón, la naranja, las bebidas carbonatadas, que bueno, no necesariamente las bebidas carbonatadas son buenas. Sin embargo, lo que hay que buscar es un equilibrio, como siempre hablamos aquí, porque si tenemos un exceso de consumo de jugo de zumo de naranja o de zumo de limón o de limón con sal o limón con azúcar, si hacemos esto en exceso durante un periodo de tiempo determinado, definitivamente vamos a tener consecuencias sobre la superficie de los dientes, ¿no? Exactamente. O sea, bueno, sí. Tenemos unas imágenes que nos has traído el día de hoy para poder indicarnos más o menos en dónde se localizan estas lesiones cervicales que no son cariosas. Bueno, como ahí podemos ver, tenemos una combinación, ¿no?, de varias lesiones en las cuales podemos ver abrasiones, podemos ver ciertas partes erosivas, ¿sí? También, no sé si es que pueden observarlo, más se va a encontrar en las partes de los cuellos, es decir, se expone la raíz del diente y eso va a ser un poquito problemático también para los pacientes cuando buscan una estética en su boca, ¿sí? Correcto, entonces si nos están viendo ahorita en casa, cuando vean la pantalla, podemos encontrar en esta imagen que se está proyectando, cuando hablamos de los cuellos, nos referimos a la parte en donde se relaciona la encía con el diente, básicamente. Entonces podemos ver claramente que hay un color muy claro en la parte de la corona del diente, la parte del diente que normalmente se ve, y vemos un color ligeramente rosáceo en la parte inferior. Esto es a lo que nos referimos con cuellos. Esta es la parte del diente que normalmente está recubierta por encía, está recubierta por hueso y así se va a ver normalmente. Sin embargo, en esta imagen, para un ejemplo ilustrativo, tenemos varias lesiones que están atacando estos cuellos, ¿no? Por ejemplo, en el diente central del lado derecho podemos ver claramente esta deformación que cambia incluso la forma en la que se percibe el color. ¿Tenemos más imágenes? Sí, más adelante tenemos unas imágenes. Es más o menos lo que les explicaba, que pueden ir como en la imagen de la izquierda. Pueden ser lesiones poco profundas, como vemos ahí, hasta lesiones ya mucho más profundas, anchas y grandes, como podemos ver en la parte inferior derecha, en la cual ya vemos una lesión en forma de cono, ¿sí? En la cual ya representa un problema, en realidad, en los pacientes. Como si alguien hubiera venido a talarlo al diente, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los procesos o los factores etiológicos que están presentes en este tipo de lesiones, ¿ya? Es lo que les mencionaba, la erosión,
las abrasiones, la fracción y la atrición. Cada uno de estos tiene sus diferentes causas, ¿sí? Para que se den. Incluso, bueno, cuéntanos un poco sobre la biocorrosión, pero más adelante podemos hablar sobre el bruxismo y cómo se relaciona también con estas enfermedades, ¿no? Exactamente, sí. En uno de ellos, especialmente en la atrición, está bastante relacionado. Bueno, como les comentaba, en la biocorrosión van a estar presentes este tipo de ácidos que hablábamos contigo, en los cuales, como vemos, en las caras palatinas o linguales, ya se observa un tipo de erosión, un tipo de cavitación en las caras de los dientes. Es por ello que ya lo vemos de otro tipo de color, ¿sí? En la cual ya no tenemos esmalte y ya está expuesto el tejido dentinal, es decir, la dentina, y con ello ya puede proveer de otro tipo de enfermedades y factores, ¿sí? Queda susceptible. Claro, exactamente, queda más susceptible a que ya exista caries y genere ya otros problemas en el paciente. Vamos a ver la siguiente. Es lo que les mencionaba, tanto ácidos extrínsecos como intrínsecos van a estar presentes en este tipo de lesiones, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de estos ácidos extrínsecos, cualquier bebida de estas o cualquier golosina también, porque muchas de las golosinas que hay ahora a disposición tienen muchos componentes ácidos también, ¿no? Exactamente. Para causar esta sensación como hiperácida en la lengua. Sí. Entonces, a pesar de que puede ser divertida consumirla, no necesariamente es bueno hacerla en exceso, como habíamos dicho antes, ¿no? Sí, exactamente. Para nuestros dientes no es tan recomendable. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos dentro de esta etiología, vamos a tener la forma y la posición de los dientes, ya que esto corre un papel importante, ya que si tenemos algún diente apiñado, es decir, que no se encuentra en una posición en la que debería estar, va a existir una mayor cantidad de acumulación de placa. Dentro de esta placa existen bacterias, las mismas que van a producir enzimas, las cuales pueden generar este tipo de lesiones. Además, la ingesta de ácidos, como ya lo habíamos mencionado, y también la saliva. La saliva en realidad es un factor súper importante en el desarrollo de estas lesiones, ya que, como sabemos, la saliva tiene en sus componentes algunos iones, los cuales van a ayudar a promover la remineralización de los dientes cuando existe o decrece el pH de la saliva, es decir, cuando se hace un pH ácido, pues la saliva tiene esa propiedad de que puede remineralizar el esmalte e inhibir este tipo de lesiones. Es característico también que las lesiones de biocorrosión se encuentren con mayor prevalencia en las partes vestibulares, es decir, en la parte de adelante, más que en las partes palatinas. Esto se explica debido a que la saliva en la parte interna va a ser mucho más serosa, es decir, que va a tener una mayor cantidad de iones y es por ello que va a proveer una mayor remineralización del tejido dental. Lo contrario pasa en las partes vestibulares, ¿sí? En las cuales va a existir una saliva mucho más mucosa, entonces no va a tener esta capacidad de remineralización, ¿ya? Ahora tenemos también la abrasión, la cual simplemente se define como un desgaste de una estructura a través de un proceso mecánico. Aquí vamos a tener el desgaste de los dientes por un proceso mecánico como es el de un simple cepillado con una mala técnica. O con un mal tipo de cerda, ¿no? Exactamente, con un cepillo no adecuado y también con una pasta que sea demasiado abrasiva. Correcto. Por lo general, este tipo de lesiones son características, se caracterizan por tener una fuerza excesiva en el cepillado, como te decía, con una técnica horizontal. Como sabemos, tenemos que cepillarnos los dientes de una técnica haciendo círculos, ¿sí? Esta etiología se complementa mucho con la anterior vista, con la biocorrosión, y también puede ser causada por dentíficos muy abrasivos, ¿sí? Que tengan componentes muy abrasivos para nuestros dientes.
Por otro lado tenemos la atrición, y es aquí lo que hablábamos del bruxismo. ¿Sí? En realidad la atrición se define como el acto de desgastar por fricción, ¿ya? Entonces este desgaste mecánico va a ser resultante de la masticación o de una parafunción de nuestros dientes, limitado a las superficies de contacto. Generalmente dentro de esta etiología existen 3 teorías que han sido propuestas del por qué se da este tipo de lesiones, de las cuales 2 son las más aceptadas, en la que tenemos la teoría funcional, en la que el desgaste dental va a ocurrir debido a un contacto prolongado de los dientes y que el paciente tiene una amplia y un envolvente patrón de masticación. ¿Sí? Por otro lado tenemos la otra etiología, que es la etiología del sistema nervioso, que es a lo que íbamos, que va a estar asociada al bruxismo, el cual se da por motivos de estrés, ansiedad en los pacientes. Este bruxismo puede ser tanto matutino como nocturno y los pacientes no lo controlan. ¿Sí? Aparte tenemos la afracción, que es la última de las etiologías, ¿sí? En la cual, como vemos en la imagen, existe una cavitación en la parte del cuello dental, ¿sí? En forma de una cuña. Entonces, esta ha sido definida como la pérdida patológica de tejido causado por fuerzas de carga biomecánicas, es decir, por un acto masticatorio muy alto. ¿Ok? Aquí también ingresa el tema del bruxismo, ¿sí? Además de una malposición dental, puede causar este tipo de lesiones, ya que podemos estarle dando a un diente tiene que estar soportando mucho más de lo que él debería. Entonces empiezan a desarrollarse este tipo de lesiones. Bueno, en cuanto al global de todo este tipo de etiologías que te he venido a hablar el día de hoy, cabe mencionar que, estas enfermedades son de largo proceso, ¿sí? No es que de un día para el otro se las va a encontrar. Esto más se va a encontrar en pacientes de edad avanzada, ¿sí? Los cuales han estado propensos durante toda su vida a este tipo de etiologías, ¿sí? En su dieta, en su vida, hábitos y demás. Por este mismo hecho es que es algo tan notorio que en los dientes no existe, en muchos casos no va a existir sensibilidad, ¿sí? Es porque el cuerpo, en vista de tener esta etiología, empieza a reaccionar para defenderse y empieza a cerrar túbulos dentinarios, empieza a cerrar el conducto en donde tenemos el tejido nervioso y con ello disminuimos la sensibilidad dental, ¿sí? Existen también ciertos casos en los cuales ya estas etiologías o estas cavitaciones ingresan tanto a nuestro diente que ya van a penetrar el conducto dental y provocar ya una inflamación irreversible de nuestra pulpa o el nervio que se conoce. Claro, ya pasar a una enfermedad un poco más exactamente grave, ¿no? Más crónica. Sí. Hagamos un pequeño recorderis para nuestros televidentes de en casa de cada una de estas enfermedades que nos has hablado, que todas corresponden a este espectro de las enfermedades no cariosas, normalmente que van a ser cervicales y van a estar relacionadas con diferentes estímulos o para que van a causar para funciones que van a causar estas enfermedades. Vamos a empezar con bioerosión, ¿no? Biocorrosión. Biocorrosión. Este es el primero. Para evitar como habíamos dicho inicialmente, tenemos que evitar las sustancias que tienen una carga ácida muy elevada o que van a ser muy abrasivas, tanto en alimentos como en productos de higiene, como pastas de diente, etcétera, ¿no? Igual el tipo de cepillado. Sí, exactamente. Va a afectar en esto. La segunda teníamos... La abrasión. Abrasión. Esa estaba directamente relacionada con el tipo de cepillado que tenemos, muchas veces la fuerza que aplicamos, ¿no? Al momento de cepillarnos. El tipo de cerdas, porque hay cepillos con cerdas suaves, medias y duras. Normalmente se ocupan las cerdas suaves
Y es muy importante visitar al odontólogo para ver si es que el cepillo que estamos usando en casa es el adecuado. Igual acordarnos que hay que cambiarlo cada 3 meses. 3 meses, ¿no? Sí. La siguiente era... Teníamos la atrición. Atricción. Sí, la cual ya es un problema un poquito más grave, ¿no? Con el bruxismo, lo cual ya se debe tratar más que todo con un rehabilitador oral. ¿Sí? Claro, y con el psicólogo también. Y con ¿no? el psicólogo, exactamente, para trabajar este tipo de la ansiedad, el estrés que pueden tener los pacientes. ¿Sí? Entonces, en los días modernos que vivimos ahora, la manera en la que canalizamos el estrés, las energías que recibimos en el día a día, puede desfogarse a través de nuestra articulación temporomandibular y de nuestras acciones masticatorias, ¿no? Así como normalmente puede alguien estar moviendo el pie o la mano o el esfero, también vamos a desfogar a través de este mecanismo, y esto se puede traducir a los dientes, traspolar a los dientes, y puede eventualmente, con un estímulo prolongado en el tiempo, terminar dándonos estas lesiones. Y por último teníamos la afracción. Sí. ¿Cierto? Y esta igual estaba relacionada con el bruxismo y la posición de los dientes. Exactamente, sí. Entonces, muchas veces cuando tenemos una posición dentaria muy fuera de lo normal, de la normomordida o normoclusión, vamos a tener una manera en la que se transmiten las fuerzas muy inadecuada, ¿no? Entonces, normalmente los dientes se relacionan perfectamente entre ellos y las fuerzas se relacionan verticalmente o en el eje axial del diente. Cuando los dientes están chuecos, estas fuerzas se distribuyen vectorialmente de una manera contraproducente. E igual, en el paso del tiempo, si es que no se resuelve esta malposición dentaria, puede esto terminar causando esta lesión de afracción o otro tipo de lesiones, ¿no? Incluso puede hacer que se vuelva más propenso a que el paciente contraiga caries, porque es más difícil de limpiar un diente que está giroversionado o mal posicionado. Doctor Alejandro, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Cuéntanos cómo te encontramos en tus redes. Gracias a ti, Francisco, por la invitación. En mis redes, mi correo electrónico es alejandrosegura.endo@gmail.com, y en Instagram me encuentran como Alejandro Segura García. Perfecto, Alejandro. Gracias por visitarnos. Ha sido para nosotros un placer tenerte en el programa. Esperamos contar contigo de nuevo. Y a nuestros televidentes de en casa, queremos igual agradecerles por vernos el día de hoy. Queremos desearles que tengan un excelente día y esperamos verles pronto en un nuevo programa. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales como @dentaladvantage, UIO, y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas, con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.